Bueno. Bueno, entonces damos comienzo, ¿te parece, Sabrina, ahora? Sí, por favor. Bueno, cómo no. Buenas tardes, es un gusto. Retomamos entonces en este momento este coloquio que tiene como nombre Desamparo, Aislamiento y Lazo Social, Perspectivas del Psicoanálisis. Y voy a tener el gusto de presentar este panel que se llama La angustia, lo siniestro, variantes clínicas. Voy a decir unas palabras antes de presentar a los expositores, porque, bueno, frente al COVID real que irrumpió y que nos impactó, verdaderamente en la clínica palpamos que la angustia, ese afecto tan principal que es una brújula en la dirección de la cura y que tanto trabajaron nuestros maestros Freud y Lacan, tiene varios modos de presentación en la clínica. Digamos que desde la angustia señal tan propiciatoria para que el sujeto se empiece a interrogar sobre eso que lo aqueja, hasta ese momento que tiene que ver esa manifestación que es la angustia traumática, aquella que Freud asoció a la angustia de nacimiento por todas las transformaciones que se producen en el cuerpo, en el organismo, esa angustia traumática, tóxica la llamó Freud también, y que muchas veces es interesante inclusive plantear el diagnóstico diferencial con esto que ataca con el COVID, ¿no? Esas dificultades para respirar, ese dolor en el pecho, todo ese malestar en el cuerpo, pasando también por esto que dice en el título del coloquio, que es lo siniestro, lo unheimlich, esa inquietante familiaridad, eso que, como decía Freud, debiendo permanecer oculto, se manifiesta, ¿no? ¿Qué es eso que viene a aparecer, a sobreponerse al sujeto, y que es esa sensación de unheimlich, de esa inquietante extrañeza, y que crea, como tanto lo trabaja Lacan en el Seminario de la Angustia, despersonalización, sentimientos de persecución, de incertidumbre, y que, bueno, actualmente con esto del temor al contagio, ¿no? Están tan presentes estos sentimientos de que el otro se vuelve alguien que puede tener el virus y contagiarme, o mi propio cuerpo, ¿no? Eso que irrumpe en lo más íntimo del sujeto y que es extraño. El propio cuerpo puede tornarse agente de contagio. Entonces, bueno, es un panel que me parece que va a dar para mucho, para realmente trabajar entre todos, bueno, este día de lluvia y que gracias a la tecnología, bueno, podemos reunirnos. Entonces voy a presentar a quienes van a exponer en el panel. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a María del Valle Castro, del Seminario Freudiano de Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis. Bueno, te damos la palabra, María del Valle. Muchas gracias, Adriana. Bueno, en primer lugar, a ver, un poquito más fuerte, me parece que no se escucha. María del Valle, ¿ustedes escuchan? No, para nada. A ver, Bueno. María, tal vez podés, si querés, si no servís con el otro exponente, yo le escribo a María, tal vez está desde el celular y no pudo activar el sonido. Si te parece, Adriana, Bueno, ¿no? sí, me parece. Entonces vamos a dar la palabra a Analía Megdesian de Nanclares. Te escuchamos, Analía. Bien, ¿me escuchan? Bien. Bueno, buenas tardes. Realmente es un gusto que nos encontremos de esta manera y que en esta ocasión
la tecnología nos permita, en medio de este contexto, reunirnos. Y agradezco especialmente a la comisión directiva bajo la presidencia de Liliana Donsis la organización de este coloquio, que entiendo que es una auténtica intervención en lo real, en medio de este escenario, ponernos a coloquiar sobre este real que nos atañe a todos. Y recordar que en los 46 años que tiene la Escuela Freudiana de Buenos Aires, hemos atravesado más de un real que no impidió que nuestra marcha por la ética del psicoanálisis continuara viva y activa. Bien, también agradezco a Silvia Tomás a su amable invitación en nombre de toda la comisión directiva. Mi ponencia se va a centrar en las reflexiones provisionales que inspiraron el título de la mesa por la que he sido convocada. Señalo lo de provisional, ya que como sujeto también inmersa en las mismas circunstancias y como analista, entiendo que algunas de las consecuencias que este real introducen requieren un tiempo de espera para establecer alguna lógica sobre las respuestas sociales y subjetivas que esto implica. Lo voy a decir como se dice entre casa. Es muy difícil estar en misa y replicando. Entonces sí quiero situar mis reflexiones en este contexto, haciendo apoyatura sobre los ejes teóricos que plantea la mesa, con mucha pertinencia, por cierto. En los tiempos que estamos transitando, el psicoanálisis, su discurso del que somos agentes y operadores, nos vuelve a la responsabilidad ética de nuestro acto, y esto no declina en ningún tiempo, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún real. Es en este renovado y singular tiempo de malestar en el que estamos convocados. No es cualquier malestar por el que estamos transitando, se trata de una pandemia, que ya se han extendido colegas anteriores para hablar de esto, incluso de la etimología de esta palabra, que viene conmoviendo el mundo y nos introduce a nosotros como analistas a las reflexiones en torno a las respuestas que despierta en la sociedad y en cada sujeto el pavoroso impacto de la pandemia. Y digo pavoroso porque trae no solo enfermedad seguida de altas posibilidades de muerte, y en ello va lo traumático de este escenario, sino también por su carácter sorpresivo, desconocido, por lo inasible, lo temeroso y lo angustioso frente a lo ingobernable, lo que constituye la particularidad de lo real, su ingobernabilidad cuando interviene desenlazando el buen anudamiento. Ciertamente, mencionar este rasgo por impredecible me lleva una vez más al texto freudiano del malestar en la cultura, que me voy a, eximir de leer porque José Suberman ya leyó exactamente los mismos párrafos y no nos hablamos, lo cual habla de coincidencias y trabajo de escuela, en el que con fina agudeza Freud señala las tres grandes causas del penar en el hombre. El sufrimiento, dice, nos amenaza por tres lados. Desde el propio cuerpo que, condenado a la decadencia y a la aniquilación, no puede prescindir de los signos de la alarma que representan el dolor y la angustia. Subrayo estos dos términos, dolor y angustia. Del mundo exterior capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables, y por fin de las relaciones con otros seres humanos. Bien, en la complejidad de los tiempos actuales de angustia colectiva e incertidumbre
ligada a la tensión entre vida y muerte, todo el tiempo. La evitación del sufrimiento y el dolor adquieren formas de las más disímiles conforme a las particularidades de cada sujeto y grupo familiar. Es decir, de la configuración discursiva estructural y del modo del anudamiento de los goces. El impacto de este novedoso real, ya que cada época tuvo el suyo, encuentra al sujeto de nuestro tiempo impactado en sus convicciones, en su anudamiento, ese que establece entre real, imaginario y simbólico, dicho de otro modo, como lo pone Lacan en el nudo de la tercera, vida, cuerpo, muerte, socava ese anudamiento y esas convicciones, no las delirantes, sino las imprescindibles para vivir en el marco de una ficción necesaria e imprescindible. Los significantes que acuden, y seguramente a ustedes también, y los pronunciamos nosotros también, por parte de nuestros pacientes, qué raro es todo esto, qué extraño, andar con barbijos, eludirse, ver al otro como un enemigo potencial que me puede contagiar o matar, distanciarse y en el extremo, morir en soledad, privados de la libertad, privados de que el dolor pueda acompañar un duelo, aislados, nos sume en un estado de angustia y desasosiego y, como diría un analizante, dejamos de conducir lo que creíamos conducir. Bien, quiero aclarar que en el medio salió un protocolo oficial respecto de las muertes acompañadas por los familiares. Pero en el inicio no fue así y eso era el espanto. ¿En qué punto de la estructura impactan los fenómenos como este, nombrado COVID, o los fenómenos de la naturaleza, tornados, inundaciones, incendios descontrolados, las distintas pestes de cada época, circunstancias que producen un giro radical en la vida cotidiana que se venía llevando? No es casual que se apele al sintagma Urbis et Orbis, y aquí y en el mundo, la nueva normalidad, para indicar al mismo tiempo que algo deja de estar donde y como estaba para pasar a otra, que prefiero llamar una nueva versión de la psicopatología de la vida cotidiana aún no establecida. ¿Qué lectura y marco podemos acercar a modo de reflexión desde el psicoanálisis frente a lo que del desamparo real impacta en el desamparo estructural del que estamos constituidos todos los parletres? Bien, Lacan elabora la teoría de la angustia y la relación con el objeto a través de una cuidadosa lectura del texto de Freud, Lo siniestro, Unheimlich. Precisa las diferencias que permiten distinguir las particularidades de lo siniestro y el vínculo con la angustia. Para ello apela todo el tiempo a la configuración narcisística a través de la imagen especular, de la que me excuso dar mayores detalles. Pero sí destacar que la función del investimiento especular se encuentra en el núcleo de la dialéctica del narcisismo y constituye un tiempo decisivo de la relación imaginaria. Y lo es, señala Lacan, porque no todo el investimiento libidinal pasa por la imagen especular, ya que siempre hay un resto que no debe pasar. Así, a nivel de lo que es la localización imaginaria, el falo aparecerá bajo la forma de una falta, inscribirá eso imposible de simbolizar. La distinción entonces entre el menofí y el objeto A radica en que este último, el objeto A,
como resto y residuo, comporta un estatuto que no se deriva de la imagen especular. Encuentra otro tipo de eslabón. ¿Pero por qué este rodeo? Cuando Lacan en el mismo seminario de la angustia se pregunta por el surgimiento de la angustia, responderá de manera categórica que surge cuando, por un mecanismo, hace aparecer algo en el lugar del menos phi minúscula, claro está. Es en la lectura del texto de lo unheimlich que encuentra el eslabón indispensable para abordar entonces el tema de la angustia. Lo unheimlich, dirá, es lo que surge en el lugar de la falta, donde debería estar el menos phi. Todo parte de la castración imaginaria. Cuando algo surge ahí, es que la falta viene a faltar. Por otra parte, Freud hace un detenido análisis del término unheimlich, a la manera de un lingüista, y señala, que es un hallazgo freudiano, que lo que se encuentra en él es el punto Heim. De aquí que Lacan, lo familiar, de aquí que Lacan llamará Heim a ese lugar designado como el menos phi. Dirá, ahí radica la casa del hombre, bella metáfora. El hombre encuentra su casa en ese punto situado en el otro con mayúscula, más allá de la imagen especular. Ese lugar representa la ausencia en la que el sujeto se encuentra. De llegar a aparecer el objeto A, la imagen especular se convertirá en la imagen del doble. Uno de los efectos cuando el objeto A pasa al espejo donde no debiera pasar y el sujeto también deja de reconocerse en su imagen, deviniendo de ello imágenes de despersonalización, desrealización, que nos sitúan de inmediato en una de las estructuras clínicas. Lo que se revela en el punto Heim no es que el deseo es el deseo del otro, al menos solamente, sino el objeto que soy en la medida que me exilia de toda subjetividad. Creo que el término exilio acá tiene su resonancia, pero no es lo mismo el exilio en una estructura que en otra estructura cuyo anudamiento permite dar otra respuesta que la del fenómeno del doble. Otra respuesta que el fenómeno persecutorio donde el otro, aún con barbijo, con su sola presencia, puede llegar a matarme. El campo de la angustia está enmarcado. Hay angustia cuando en ese marco fantasmático que opera como límite aparece algo que ya estaba en la casa. El surgimiento de lo familiar en el marco. No hay sujeto por fuera de las marcas de su estructura, es decir, de su relación al otro. Pero es real, y lo revela la clínica, que no todo sujeto goza con el enmarcado adecuado para hacer soporte a la aparición del Heim, en lo unheimlich. Pero el marco, como límite y frontera, asegura que el núcleo de lo siniestro no aparezca. De acontecer lo contrario, si el marco se desdibuja, si su frontera es atravesada, se produce el surgimiento de un real que desintegra el registro imaginario. Hay derrumbe del sentido. Hablo del sentido con el que el sujeto necesita tener una representación de su mundo y de su cuerpo. Hay derrumbe del sentido y el objeto pasa a reinar dando lugar a lo aterrador. Así la repetición de lo idéntico que trae al mismo tiempo extrañeza y familiaridad es lo que se revela en el punto Heim
No es que el deseo es el deseo del otro, sino el objeto que soy, lo repito, en la medida que me exilia de toda subjetividad. Por otra parte, y a diferencia del planteo freudiano, la angustia se precipita no ante la falta del objeto. Recordemos que Freud hablaba de la cierta añoranza de la pérdida del seno materno, ¿no? Incluso en el fin de su teorización respecto del fin del análisis, no deja de instaurar, hoy se habló, el ideal de un padre, añoranzas de un padre. La angustia se precipita entonces no ante la falta del objeto, sino frente a la posibilidad de su inminencia, la posibilidad de que el objeto se presente. Entonces, el marco fantasmático será operador, a diferencia de la otra situación, de esa alternancia del sujeto en el fantasma, balizada por la angustia y limitada por el borde del marco que le ofrece soporte y andamiaje para producir, en alguna vuelta por intervención del analista, el corte. Nuestra actualidad nos convoca como analistas a un escenario inédito en lo real, nuestras variantes en el modo de atención, nuestras miradas a través de la pantalla. Las muertes se convierten en un número que inundan permanentemente las imágenes y las pantallas de manera permanente, generando zozobras, incertidumbres, miedos, con efectos múltiples. Testimonios de padres que dicen que los niños, en algunos casos, no quieren salir de las casas porque está el bicho que los puede matar o los puede comer, o niños que una vez que se abre la puerta huyen despavoridamente, corren como si se hubiese abierto el marco de su propio fantasma, o bien temen intercambiar con sus semejantes, y ni que hablar de los jóvenes inmersos 7x24 cuerpo a cuerpo con los padres. No podemos anticipar las consecuencias que devendrán en el lazo social y en el sujeto el pasaje por este tránsito, en el que la realidad virtual nos ha dado la posibilidad de establecer algún tipo de lazo e intercambio, no sin consecuencias, también en lo real. Pero, ¿qué lugar para el psicoanálisis en este renovado malestar? Analía, Sí. Perdona que te interrumpa, sí. Tenemos 2 minutos más solamente. Estoy terminando. La ética del psicoanálisis, su relación a la castración, la que nos otorga una herramienta para poder intervenir en este real, acotando el marco de la incertidumbre por la vía de una perspectiva que permite su elaboración, e introducir intervalos de creación simbólica que permitan situar el real e intervenir por la palabra y la presencia. Y para concluir, en cuestión de esto del intervalo simbólico, en este caso, una vez más, el arte acude a nuestro auxilio. En este caso, una poesía, un poema de Roberto Juarros. ¿Dónde está la sombra de un objeto apoyado contra la pared? ¿Dónde está la imagen de un espejo apoyado contra la noche? ¿Dónde está la vida de una criatura apoyada contra sí misma? ¿Dónde está el imperio de un hombre apoyado contra la muerte? ¿Dónde está la luz de un Dios apoyado contra la nada? Tal vez en esos espacios, sin espacio, esté lo que buscamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Analía. Bueno, y entonces ahora vamos a dar la palabra a María del Valle Castro, del Seminario Freudiano de Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis. Adelante. Bueno, a ver ahora, ¿se escucha? Sí, perfecto.
Bueno, pude solucionar el tema. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la invitación que me hizo llegar Silvia Tomás para participar de este coloquio. Voy a comenzar con una cita de El porvenir de una ilusión de Sigmund Freud, obra de 1927. En lo que atañe a la distribución de los destinos, subsistirá una vislumbre desasosegante. El desvalimiento y el desconcierto del género humano son irremediables. Este nuevo real que transitamos no es una novedad para la historia de la humanidad, aunque sí para nosotros, sujetos de este tiempo. En este marco actual de incertidumbre, es necesario hablar, pero ante este inédito, es un tiempo de ver, y apenas se insinúa un tiempo para comprender. Nos puede suceder que en la prisa por concluir nos lleve a hablar y a escribir con premura. Volver a leer la biografía de Freud podría ser una buena indicación para los analistas en este tiempo de pandemia. Atenta a la indicación del maestro que nos recomienda cautela, espera y escucha, opté por ir a sus libros y preguntarle a él, como testigo, para que me cuente a qué queda expuesta la humanidad ante la irrupción de un real desconocido. En enero de 1933 se inició una feroz dictadura que conmovería directamente el destino de Freud y su familia. Unos meses después, 40.000 alemanes aplaudieron frente a la Ópera de Berlín la quema de sus libros junto a las obras de sus queridos maestros. Con ironía dijo: por lo menos ardo en muy buena compañía. Anteriormente, en 1929, Freud había propuesto 3 razones que constituyen grandes fuentes de malestar y sufrimiento en la vida. El cuerpo vulnerable a la enfermedad y la finitud, los embates del mundo exterior que le hacen sentir su pequeñez e indefensión, y las relaciones con sus semejantes, fuente de profundas injusticias. ¿Cómo soportar el sufrimiento de la vida? Cada cual cultivará su propio jardín. Para Freud se trató de su obra, su corpus teórico y su clínica. Su autoanálisis y la correspondencia con sus amigos lo ayudaron a sobrellevar un padecimiento que para él provenía de las 3 fuentes que cita en El malestar en la cultura. Escribió hasta el final de su vida y nos dejó como legado una última obra, Introducción al psicoanálisis, que dejó inacabada, haciendo honor a uno de sus máximos conceptos, la castración.
El efecto aplastante de la irrupción de lo inesperado llegó a Freud en 1920. Una carta debajo de su puerta anunciaba, 2 días después de acontecido, un penoso hecho, el fallecimiento de su hija Sophie, quien a los 26 años había contraído la llamada gripe española. Sophie, la sabiduría, poseedora de una salud radiante y vida plena, parecía hacer inconcebible su muerte. En una carta de Freud a Oscar Pfister le escribe: la evidente brutalidad de nuestros tiempos pesa sobre nosotros. Mañana la cremarán. La pandemia obligaba a una rápida cremación de los muertos. No pudo despedirla por las distancias y por el forzoso aislamiento al que confinan las cuarentenas. En otra carta fechada el 12 de febrero de 1920 le escribió a Ernest Jones: ¿puede usted recordar alguna época tan llena de muerte como la actual? 3 años después, el segundo hijo de Sophie, su nietito Heinz, de 4 años, murió de tuberculosis. Uno blanco y uno no blanco con salsa aparte. Bueno. Freud transitaba el periodo posoperatorio de una de sus tantas intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido por su cáncer de mandíbula. En ese momento escribió que tanto dolor y desvalimiento invitan al silencio. Tiempo en el que apenas pudo murmurar que esta pérdida le era insoportable, pues al morir se ha llevado gran parte de la alegría de vivir. He pasado algunos de los días más negros de mi vida de pena por el niño. Le escribió a su amigo Lajos Levi, que trabajaba por pura necesidad, porque ya todo había perdido significado para él. Cuando Hans murió, le escribió a Jones: me cansé para siempre de la vida. Jacques Lacan escribe en la clase 2 del seminario RCI: para que algo exista, es preciso que haya en alguna parte un agujero. Es alrededor de ese agujero que se sugiere la existencia. Sin ese agujero sería incluso posible, sin ese agujero no sería posible, incluso posible que algo se anude. En ese periodo, Freud hizo acto estas frases de Lacan con 3 obras magistrales: Más allá del principio del placer, El yo y el ello, Psicología de las masas y Análisis del yo. Lo ominoso se hizo carne en su boca, y sin embargo, de esa boca desgarrada salieron y se hicieron letras sus más grandes trabajos. Lo siniestro es algo que, debiendo haber permanecido oculto, se ha manifestado. Esa aparición irrumpe súbitamente y corre el velo que cubre a lo real. La pantalla especular que cubre el objeto cae y se produce el horror de lo siniestro. El silencio al que invitó Freud se hizo escritura y lazo con otros. Su legado es actual.
y vuelve a cobrar vigencia hoy una vez más. La ciencia avanzó en muchos de los misterios de la vida. No obstante, al igual que en 1920, la humanidad quedó inerme ante lo desconocido. En el Seminario de la Angustia, Lacan señala: el campo de la angustia está enmarcado. La vigencia del marco garantiza la protección frente a lo real. Si sus límites son franqueados, aparece el riesgo de que se desestabilice la estructura imaginaria y que el sujeto se vea afectado, al menos por una singular sensación de extrañeza. ¿Qué respuesta pudimos darnos en este tiempo los analistas de nuestra escuela, Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis? Tomando como punto de partida que la lógica del psicoanálisis, una puesta a prueba de la relación que el sujeto mantiene con lo real, luego de un primer tiempo signado por esa inquietante extrañeza, fuimos probando modos de enlazar el desencuentro que nos produjo el aislamiento impuesto por las medidas sanitarias y con el soporte tecnológico construir un nuevo marco para nuestro trabajo de escuela. En primera instancia aprendimos a operar programas que ya se usaban a nivel laboral y que se volvieron masivos en 40 días. Se multiplicó el lazo social y con él la buena competencia, la que ayuda a compartir producciones. Se incrementaron escritos, reuniones y debates. El jurado de nominaciones de AME continuó su trabajo y se produjo la tercera nominación. Quiero destacar que durante los meses de abril, mayo y junio también realizamos nuestro trabajo de entrada a Convergencia, acompañados por la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la Escuela Freudiana de la Argentina y la Escuela Freud-Lacan de La Plata, en reuniones de lazos productivos y emotivos. Trabajo de entrada que fue escrito por las 4 generaciones de miembros de nuestra escuela. Hoy, invitada a representar en este coloquio a mi escuela, la más austral del mundo, y como patagónica, quiero acercarles algunas reflexiones sobre la particularidad de mi suelo sureño, sobre el que asienta nuestro continuado deseo de transmisión del psicoanálisis. María del Valle, disculpa que te interrumpa, tenemos 2 minutos. Bien, ya termino. Te digo porque es muy interesante todo lo que estás diciendo, tal vez después en el momento de las charlas podemos... Bien, tenía una cita de un escritor neuquino que habla sobre la inmensidad de nuestra Patagonia y sobre las distancias como característica de nuestra geografía. No la voy a leer ahora. ¿Qué hace un sureño ante la inmensidad de la naturaleza hostil y de las distancias? Acostumbrados a recorrer caminos, solemos procurarnos un marco que supla la ausencia de la presencia del maestro, del hermano, del amigo. La prevalencia de la hospitalidad y la cordialidad como gestos arraigados en estas latitudes anudan y propician un buen enlace social. Tal vez sea un modo de cubrir la soledad que nos impone el desierto. Para finalizar, en estos casi 170 días de reflexión, aquí en el sur, y con la ayuda del espacio virtual, podemos decir una vez más que el psicoanálisis nos ofrece la chance de introducir la dimensión del sujeto
y la dialéctica del deseo. Y lógicamente, cada sujeto encontrará su salida singular frente al real de este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Valle, muy bueno. Bueno, y ahora entonces vamos a darle la palabra a Alejandro Montoro, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Alejandro, ¿estás por allí? ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, perfecto, sí, sí. Bueno, fenómeno. Hola. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y bueno, como corresponde, en primer lugar voy a agradecer a la comisión directiva la invitación, y en especial a Silvia Tomás. Para mí fue un gusto que fuera ella en particular, porque creo que me retornó un eco de una experiencia de trabajo compartida. Entonces, gracias Silvia nuevamente, a pesar y por, como dijo la escritora y dramaturga Dorothy Parker, odio escribir, pero amo haber escrito. Y una primera necesaria aclaración. La invitación me llegó con el título general del coloquio y los ejes, y me puse a escribir sobre una idea que me estaba dando vueltas, y luego me vino el título específico, y bueno, no es articulado directamente al título específico, pero de todas maneras, tanto lo que dijo Analía, que hay una nueva versión de la psicopatología de la vida cotidiana aún no establecida, y lo que dijo María del Valle Castro, proponiendo cautela en lo que estamos hablando y escribiendo, creo que no estoy muy lejos de eso. Porque mi reflexión se articulaba centralmente a una impresión que en nuestro decir en este tiempo es una reflexión para la parroquia, aclararía, ¿no? Porque después cuando se empiezan a mojar, se empiezan a romper. Bueno, vicisitudes. Es una reflexión para la parroquia, decía, porque veía cierta tonalidad de banalización de nuestro decir. Porque percibía una cierta ligereza, un cierto apresuramiento, que no es lo mismo que la certidumbre anticipada, en adjetivar de diferentes modos, y quizá en exceso favorablemente, a las escenas que no, ¿se me escucha bien? Perdón, porque escucho un ruido bárbaro. No, algo te está Debe haciendo. haber micrófonos abiertos. Bueno, perfecto, sigo. Avísenme cualquier cosa. Decía que se adjetivaba de diferentes modos y en exceso favorablemente quizá a las escenas de nuestra praxis en las que estamos inmersos, predominando, a mi modo de ver, una modalidad descriptiva. Cualquier modalidad solamente descriptiva tiene una tonalidad universalizante. Una modalidad descriptiva por sobre dimensiones lógicas y topológicas en juego. Descripción de cantidades, pacientes, seminarios, encuentros, jornadas, en la modalidad llamada virtual, que abren el camino a conclusiones optimistas como si todo fuera ganancia. Las hay ganancias, de hecho que estemos tantos ahora juntos y de tantos lugares es una ganancia, pero entiendo que no estamos ni cerca de poder leer la dimensión de la pérdida que está en juego. ¿De qué modo estas nuevas formas horadan, cuestionan o eventualmente confirman coordenadas centrales de nuestra praxis? Tomando el sesgo verdadero de que el psicoanálisis se inventa cada vez, solo un sesgo, no es el único, comparto unas reflexiones que no pretenden aportar ninguna novedad, solo apuntan, de ser posible, a no dejar escapar el latir de lo que no cesa de no escribirse. Eso que hace a nuestro discurso no reductible a ninguna positividad unificante, a ninguna psicoterapia. Hace poco más de un año, en el marco de una actividad de convergencia en nuestra escuela, se proponía interrogar si había diferencias nodales entre los análisis de formato tradicional y los modos ligados a las nuevas tecnologías. Cómo pensar presencia del analista, transferencia, posición del analista, entre otras cuestiones,
para por último interrogar qué es lo que habilitaría o no a estas nuevas formas, a que estas nuevas formas las llamemos tratamiento psicoanalítico. No teníamos ni idea que un año después nos íbamos a encontrar en esta situación en ese momento, ¿verdad? Bueno, estas preguntas retornan amplificadas, y dado que leemos, opinamos, escribimos sobre esto cotidianamente, amerita, entiendo, el mayor esfuerzo para excluir cualquier definición binaria y que podríamos llamar prêt-à-porter, lista para usar. Tenemos al alcance de la mano una cuestión que parece simple: cómo definir si determinadas prácticas pueden nominarse tratamiento psicoanalítico, sino por sus efectos. Pero estamos en una escena que invita a complejizar esto. Estamos bailando en otra pista. Me preguntaba sobre estas ideas, ¿cómo quedaría ubicada la frase final del seminario 14 de Lacan, de la lógica del fantasma, donde dice lo siguiente: esto nos deja en la puerta de lo que les invitaré a franquear el año próximo. La de una alcoba donde no ocurre nada, salvo que el acto sexual se presenta allí como forclusión. Es lo que se llama comúnmente el consultorio del analista. Bueno, nuestros cuerpos no se encuentran en esa alcoba. Pensando en las cuestiones del cuerpo y estos entramados, me encontré con un libro de Marie Bardet, que es una doctora en filosofía, doctora en ciencias sociales, bailarina y profesora de baile, que dice cosas muy interesantes, entre ellas que se piensa con el cuerpo y se baila con los conceptos. En ese libro dice lo siguiente, que lo digo para que me acompañe en el resto, acerca del decir, que es lo que me interesa, cuál es nuestro decir en este tiempo. Dice así: decir, y sin embargo, al mismo tiempo, decir las apuestas de un pensamiento que capta las contradicciones, no para deshacerlas, en nombre de un principio, sino para seguir las curvaturas conceptuales de sus tensiones. Bueno, me interesó particularmente no deshacer en nombre de ningún principio las contradicciones y seguir las curvaturas conceptuales de sus tensiones. Bueno, no tengo otra alternativa, no me sale de otro modo, tener que salir un poco de lo descriptivo actual y meterme en el terreno de la lógica que suele acompañarme. Yo sé que la lógica no excita mucho, que no es una condición erótica que esté al alcance de la mano, pero no puedo evitar hacer un tránsito por allí, para ver si puedo concluir en alguna cosa. El matemático Florencio González Asenjo plantea una cuestión que me interesó muchísimo, criticando la concepción conjuntista de la realidad, ¿sí? Dice que la concepción conjuntista es un obstáculo para la conceptualización, que la realidad es concreta en donde una de sus características es el entretejimiento, que hay una pluralidad de mundos, uno por cada sujeto de experiencia. Y en esta distinta lógica alternativa propone sustituir las nociones de pertenencia e inclusión. Propone sustituir la noción de pertenencia, esto pertenece al conjunto X por determinadas características, por el conectivo presencia. Y dice así: sostener que una entidad está presente en otra implica modificar la idea de relación, de un encuentro exterior entre entidades fijas a una relación interna entre entidades vinculadas. Punto. No los torturo más con esto. Simplemente sustituir la noción de pertenencia por el de presencia. Y yo entiendo que esta noción de presencia, como contrapuesta a la pertenencia a una totalidad, abre un camino a pensar la presencia de los efectos de un análisis en los modos en que estamos inmersos. Un modo de evitar quedar inadvertidamente inmerso en lo que sería en la tradición filosófica la querella de los universales. Esto sería que o bien como una
forma pura al estilo platónico o inmanente a lo sensible al estilo aristotélico, lo universal está. A esto interviene en este debate Lacan, en la clase del 3 de marzo del 72 en UPIR, y dice lo siguiente. Es curioso que solo con el discurso analítico sea posible que un universal encuentre en la existencia de la excepción su verdadero fundamento, lo que hace que seguramente podamos en todo caso distinguir lo universal fundado así de cualquier uso habitual en la tradición filosófica de dicho universal. Mi lectura es que el fundamento de esto está apoyado en su trabajo en el ya muy conocido cuadrángulo de Peirce, que trabaja centralmente en la identificación y en el acto analítico. Y allí Lacan se interesó centralmente por la particular afirmativa y la universal negativa. Los torturo un minutito más con esto, porque no puedo hacerlo de otro modo. El trabajo en ese cuadrángulo rompe la concepción clásica de la relación entre el universal y el particular, ¿sí? Porque el algunos de la lógica clásica sostiene el universal. El algunos es algunos porque todos, ¿sí? Lo consolida, sostiene la pretensión de totalidad. A eso Lacan se interesa por la particular llamada máxima, sostenida en el trabajo de Brunswick, que dice que si se dice algunos es porque hay un más allá, porque si algunos poseen una propiedad, no todos la poseen. El fundamento del no todo es la particular máxima. Algunos, porque no todos, objetan la universalidad del concepto. Bueno, en definitiva, el análisis del cuadrángulo permite concluir que las particulares afirmativas y negativas contradicen las universales, las descompletan, y por otra parte permite ver que las universales afirmativas y negativas no se oponen por completo, participan de un lugar común, un lugar vacío. Tienen que recurrir al gráfico para ver esto que les estoy diciendo. Salgo de allí. Parece imprescindible para pensar en nuestro campo, y especialmente en este tiempo, apoyarse en la particular máxima. Si nos apoyamos en la particular mínima, que nos permitiría proteger nuestros conceptos establecidos, rechazamos de hecho el no todo. Y aún en contra de nuestro... Alejandro, disculpa, tenemos 2 minutos más. Ya va, ya termino. Me queda una paginita. Perfecto. Bueno, sí. Entonces, bueno, confirmamos los universales. Una pincelada temporal. Extraigo de un modo arbitrario esta frase del tiempo lógico, porque en mi lectura define el tempo de nuestra praxis. De ese texto dice lo siguiente: pasado el tiempo para comprender el momento de concluir, es el momento de concluir el tiempo de comprender, porque de otra manera este tiempo perdería su sentido. Leo allí que el momento de concluir es el tiempo de comprender, porque es solo del después que definimos el antes. Pero por esta misma razón, el antes ya no es más un antes. Entonces, para finalizar, psicoanálisis y comodidad no son amigos. Ni la comodidad del living y las eventuales pantuflas, ni la comodidad de no moverse hasta el consultorio, ni la comodidad de las definiciones binarias de lo que es o de lo que no es para confirmar lo que ya sabemos. Estamos bailando en una pista en la que el límite de la presencia física hace de soporte a otra posibilidad virtual de seguir hablando, con el soporte implícito de que no hay elección. Resta para poder leer los efectos en la praxis, tanto en la intención como en la extensión, lo que vendrá cuando sí haya elección. Tomando una arista de una propuesta de Lacan, si el nudo gomeo es un apoyo al pensamiento, si es la única posibilidad de escribir la imposibilidad de escribir lo real, sostenemos a rajatabla lo que no encaja. El punto de encaje del nudo no es un punto que pueda escribirse.
aunque tiremos al extremo, siempre queda un lugar vacío. No es el punto que se define por la intersección de tres planos, es un punto de opacidad infranqueable, imposible. Por eso entiendo que cuestiones tales como presencia del analista, transferencia, intervenciones, hay que pensarlas en contra de los conceptos que tenemos. Entonces, ¿cuál sería un decir posible que no se banalice? Un decir que es el de nuestro discurso, agujereado, en fracaso de unicidad, que implique mantener en tensión las curvaturas conceptuales, sosteniendo las posibilidades que el límite actual proporciona y atentos a poder leer cuál ha sido la presencia del psicoanálisis en este antes, que será como habiendo sido cuando llegue el después. Nada más. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora vamos a darle la palabra entonces, un gusto a Alejandra Ruiz. Alejandra, adelante. Bueno, muchas gracias. Andy, pongo acá el celular por si hay problemas con la voz, ya sabes. Bueno, te digo cualquier cosa, tranquila. Bueno, confinados en casa, limitados durante un tiempo a emitir nuestra voz a través de barbijos o dispositivos electrónicos que introducen una distorsión, apelando a las grabaciones, las sincronizaciones y los delays que de pronto añaden una demora inexplicable, sometidos a esas interrupciones de la conexión que dejan a alguien preguntando ¿estás ahí? Y también en forma simultánea, privados de mirar en parte, ¿no es cierto?, frisados en imágenes como las de los juegos infantiles que convierten al prójimo en estatua. Perdón, se escucha muy mal, muy entrecortado, no sé si a todos les pasa lo mismo. Sí, si sacara la imagen. Se empezó a escuchar entrecortado, Alejandra, recién. Perdón, sí. Tienen una conexión un poquito débil, por eso ocurre eso. Les pido, por favor, tengan un poquito de paciencia, se van a tener que escuchar un poquito más suave porque tiene una conexión débil en este momento, Alejandra. Y tal vez si saca la A imagen. veces si saco la pantalla, después la vuelvo a poner más tarde. Claro, sí, es una opción. Bueno, frisados en imágenes como las de los juegos infantiles que convierten al prójimo en estatua, a veces coagulados en un gesto inapropiado para terminar una conferencia o comenzar una intervención. En numerosos casos hay Zoom, todo eso sumado y algoritmizado, incluida la dimensión de pérdida que esta situación comporta en el análisis y en la vida misma, no debería impedirnos advertir lo nuevo que esta experiencia conlleva. Así, esa otra dimensión que la voz cobra en este ojalá efímero horizonte de época, invita a dejarnos trabajar también por lo que posibilita, a fin de muerte, como dijo Analia. Nada de esto asombra demasiado a los analistas, ni tampoco a nuestros analizantes de cierta experiencia, acostumbrados, como estamos, al mundo de los sueños, de los fantasmas, a las imágenes que se presentan en la alucinación, a las voces, a ese fragor de lo real del que ninguna mascarilla ni lente podría protegernos. Ese otro real que nos despierta en la pesadilla, para el que tampoco se ha descubierto la vacuna, nos invita a ahondar en
ese grito que oímos allí donde está nuestra escucha. ¿Ahora está mejor la voz? Quisiera confirmarlo. Sí, Alejandra, está mejor. Bueno, inaudible, ese grito que nos mira en el cuadro de Edvard Munch, imagen de una imagen acústica perdida, en la que oímos la desesperación, se presentó originalmente ante el pintor un atardecer en el que paseaba por un sendero con dos amigos. Él se detuvo un instante apoyándose en una baranda. De pronto el sol se ocultó y vio sangre y lenguas de fuego que acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Paralizado y temblando, escuchó un grito infinito que atravesó la naturaleza. Esa imagen, no hace falta insistir en ello, está perdida para siempre. ¿Cuál es el estatuto?, se pregunta Lacan. ¿Cuáles son los límites de ese campo del gran otro al que hemos sido conducidos, llevados al nivel de la experiencia que cesa del campo de artificio, asegurada la palabra en el psicoanálisis? Bueno, ahora lo ideal sería, ya que no me están viendo a mí, que miraran el cuadro El Grito, que lo pueden ver fácilmente lo pueden buscar muy fácilmente por las imágenes del Grito Munch. Para ilustrar el silencio, Lacan asegura no haber encontrado algo mejor que la imagen del grito. En ese paisaje singularmente dibujado, despojado por medio de líneas concéntricas, que esboza en el fondo una suerte de bipartición que le da forma de paisaje. Lacan habla ahí, ¿no?, de un reflejo de un lago formando un agujero con otro en el medio, y en el borde derecho, diagonal transversal, barrando en algún sentido el campo de la pintura, una ruta que fuga. Estoy trabajando sobre una traducción, una versión de Lacan, que es la de Michel Rostand, que verdaderamente cambia mucho la lectura que uno puede hacer de problemas cruciales, que es el texto que estoy trabajando, ¿no? El grito se constituye como un hallazgo para Lacan. El relato del cuadro construye el espacio topológicamente. Lacan ve ese paisaje despojado por líneas concéntricas, ve una bipartición, ve un lago, un reflejo, y con el otro lago formando un agujero, y en el borde derecho ve una diagonal que está barrando en algún sentido el campo de la pintura, y una ruta que fuga. Afirma, ¿qué es ese grito? ¿Quién escuchará ese grito que nosotros no escuchamos, sino justamente el que impone ese reino de silencio que parece ascender y descender en ese espacio a la vez centrado y abierto? El grito está atravesado por el espacio del silencio sin que él lo habite. No están ligados, ni por estar juntos, ni por sucederse. El grito hace el abismo donde el silencio se precipita. El silencio, afirma Eric Polch, es un nudo entre un pacto y el otro, que habla o no. Puede resonar cuando lo perfora el grito. El espacio cerrado de la botella de Klein es el agujero del grito. Así, yo hasta acá, digamos, pensé que es efectivamente así, que el relato que Lacan hace de la obra es un relato en el cual de algún modo está leyendo la botella de Klein, haciendo un gesto muy arriesgado, digamos, en un sentido, porque es una obra de arte que tradicionalmente trabaja mucho más la perspectiva, trabaja el punto de vista. Acá no, acá entra directo a la representación, a lo que está en el cuadro, ¿no? Y dice también, en el primer plano, este ser del cual en la reproducción, que es aquella del cuadro,
ustedes pueden ver que el aspecto es extraño, étrange. Étrange es ser ángel también, ¿no? Dice que incluso ni siquiera se podría decir sexuado, porque es un ángel, efectivamente no puede ser sexuado. Un resto de forma humana que para nosotros no puede dejar de evocar aquellas imágenes tan sumarias, las más rudamente tratadas del ser fálico. Ese ser que se tapa las orejas, abre grande la boca, grita. Bueno, que un pintor arme un cuadro con un grito espeluznante, le atribuya una imagen, es efectivamente un montaje escópico. La primera versión de ese grito real fue intentada en un cuadro que se llamó La Desesperación. Munch no quedó conforme, viaja a París, se familiariza con las técnicas de Van Gogh, con las de Gauguin, y llega con estas técnicas, munido de su talento, reconfigura su propia técnica para lograr ese cielo increíble, fluido y arremolinado, donde predominan los tonos naranjas, los colores cálidos. Algo es seguro, los colores no buscan copiar la realidad, sino expresar un sentimiento. La crítica coincide en elogiar el modo en que Munch captó la dimensión del sonido, mediante el ritmo visual y las vibraciones que nos hace ver en este lienzo. Y difiere en cuanto a si el personaje emite o escucha ese grito. Esto último bastaría para inmortalizar el genio de Munch. Podríamos decir que su paleta captó el momento preciso en que el sujeto, conmocionado en su cuerpo por la angustia y desesperación que describe, se divide por escuchar ese grito que proviene del otro, y sería menos del otro si proviniese de su propia garganta. ¿Hay allí retratado el momento previo al nacimiento de la pulsión? El grito resulta tan inquietante que ha logrado muchas discusiones, ¿no? Pero fundamentalmente es interesante cómo se ha intentado en la crítica y en los que han visto el cuadro, ver si el sonido fue real, si vino del volcán Krakatoa. Por ejemplo, hay una cantidad de gente que dice que el sonido fue real, otros que era del interior de la cabeza y era la locura del pintor. Otros debates se preguntan si el atardecer fue real o fue un fenómeno meteorológico que se hizo ese día. Sucintamente, lo que preocupa a los críticos y a los que ven es si fue de dentro de su cabeza o de fuera, de una experiencia de percepción real, entre comillas, o interna. Sin duda, si leyeran a Lacan con su botella de Klein, podrían quizás entender algo sobre ese adentro-afuera, cuyo límite, justamente, no encuentran dónde poner. La voz conmueve el espacio y a la vez lo crea. Alejandra, tenemos 2 minutos más. Te digo, creo que un poquitito más, Adri, pero fíjate. La topología se vuelve ineludible. Roberto Harari afirma que la cuestión de la voz siempre encierra y transmite algo extraño. Nos pertenece y no nos pertenece al mismo tiempo. Así el grito es lo que antecede a la voz, y la voz, como todos los objetos pulsionales, como un producto del encuentro del sujeto con el otro. Hablamos de la voz como objeto de la pulsión invocante, en tanto es una invocación dirigida al otro, en tanto el otro significa que llega como demanda. A ver, ¿podés repetir esa última frase, Alejandra, por favor? Sí. No se escuchó. He aquí la razón por la que hablamos de la voz como objeto de la pulsión invocante. Es una invocación dirigida al otro, en tanto el otro significa esa voz que le llega como demanda. Cualquier grito puede ser transformado en demanda. Hay condiciones y en eso cuáles. Para Freud es por el grito que el niño en su desamparo
accede a la satisfacción gracias a una ayuda externa. Es también por el grito que el niño, a través del encuentro con el prójimo, accede al nivel de la cosa que se impone como un montaje constante y representa para Lacan la extimidad, lo que conjuga lo íntimo con la exterioridad radical del sujeto. Y es esa extimidad intrínseca la que será colonizada por los objetos A. El grito, dice Lacan, remite a Dasbin, el primer extranjero en sí. Voy a saltear y voy a leer el párrafo final, pero necesito pasar por una cosa antes. En el seminario 23, Lacan dice: no piensen que las pulsiones solen eco en el cuerpo por el hecho de que hay un decir, ¿no? Pero para que resuene ese decir, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. De hecho, lo es. El cuerpo tiene orificios, entre los cuales el más importante es la oreja, porque no puede cerrarse. Por esta vía responde en el cuerpo lo que es llamado voz. Si el resonar, ¿no?, es la posibilidad de construir una continuidad entre dos cosas heterogéneas, me parece interesante porque habitualmente se dice, esta cuestión son el eco, las pulsiones son el eco del decir en el cuerpo, eso ahorra el hecho del decir, ¿no? Y el hecho del decir me parece que implica contar con esa contigüidad entre la voz y el cuerpo, que se dé la resonancia. Es al hacerse llamado, dice Porges, que el grito entra en el circuito de la pulsión constante, pero sus raíces emergen en el corazón de las nieblas del cuerpo sufriente, desamparado, pero también del cuerpo gozante. Entre el grito y la voz propiamente dicha se ubica este tiempo de pasaje por el juego de las vocalizaciones, el balbuceo, el gorjeo, las lalaciones. En el niño, con el goce del niño, con la materia sonora. Para tomar la palabra, el niño tendrá que aceptar el sacrificio de una parte de su voz, de una parte de sí, de una parte de su goce. Paul señala en ese momento de pasaje del objeto recto, momento constitutivo de la distinción exterior-interior. Silencio, voz, grito forman un nudo. Me faltan 5 líneas, Adri, ya termino. Sí. Quizá ese nudo resuene al ver ese cuadro de Munch que nos permite oír ese grito mudo que se reproduce dentro nuestro y que siempre acecha ante lo real. En tantas personas que hoy miran detrás de la ventana el silencio temido de la pandemia. Curioso, leí en los diarios que ante esta enormidad el cuadro de Munch ha tomado nueva vigencia. Numerosas personas lo visitan. Muchas gracias. Bueno, gracias gracias Alejandra. Muy interesantes todas las exposiciones. Abrimos entonces ahora un tiempo para las preguntas y los comentarios que quieran hacer. A ver si estoy mirando acá los chats. A ver. A ver, ¿hay alguna pregunta? Por favor. Sí, Adri, yo me anoté al principio. Leopoldo Piazza. Sí, Adriana. Acá. Hay varios anotados, fíjate. Estamos anotados varios, Adri. Ah, bueno, a ver. En el chat. Sí, estoy mirando el chat, pero a ver. A ver, esperen un minuto que voy a ir viendo. Mira, acá está. Sí, encontré. Acá estoy. A ver, estoy mirando porque hay muchos agradecimientos y estoy viendo las preguntas.
Sí, yo acá tengo Leopoldo Piazza. ¿Hay otras antes? Yo, Adriana Silvia Weinstein. Bueno, Silvia, Sí, entonces Adri, vamos yo me a... anoté al principio también. Carmen También. Meroni. Bueno, Lili entonces, Donsis. Diana Ahí te vamos Rodríguez. diciendo. Fíjate el Lili orden del Donsis chat. también. bueno, a ver, empecemos entonces por Silvia Weinstein, después Meroni, después Diana y después Liliana Donsis. Y después sigo y estoy mirando el chat. Bueno, entonces Bueno, Silvia. sí, bueno, quería agradecer a la mesa, muy interesantes todos los trabajos, y detenerme especialmente en dos de ellos, el de Analía Mesdecián y el de María del Valle Castro, donde hablan de algo que me parece súper importante tener en cuenta en estos momentos, y es la cuestión relativa a los tiempos lógicos. El tiempo de ver, lo conocemos como el tiempo de ver, el tiempo de comprender y el tiempo de concluir. Y aludiendo a una especie de intervención, discusión, comentario, diferencias, etcétera, de las mesas anteriores respecto a la ideología, a mí me parece que en este momento la ideología intenta, por lo traumático de la situación, a dar respuestas, ya cualquier tipo de ideología, pero a dar respuestas apresuradas para llegar al tiempo de concluir, cuando personalmente creo que estamos en el tiempo de ver. Por eso me parece importante que hayan aludido Analía Mesdecián y María del Valle Castro a esta cuestión temporal respecto de la época que nos toca vivir actualmente, y desde el psicoanálisis tenemos en cuenta los tiempos lógicos. Eso quería decir, nada más. Bueno, entonces ahora María del Carmen Meroni. Abrí el micrófono, María del Carmen. Muchas gracias. Estaba hablando para el aire. Gracias. No, primero quería agradecer a María del Valle Castro, porque todo el desarrollo que hizo sobre los eventos que le ocurrieron a Freud, muestra muy bien, digamos, que por un lado el análisis de Freud no fue de ninguna manera autoanálisis, y que los amigos y los discípulos a los que en los momentos de mayor desgracia podía él apelar, de alguna manera nos conduce, digamos, a que la propia quinta que cada uno cultiva es una quinta propia que no es sin algunos otros. De hecho, ha hecho muchísima mención María del Valle a las cartas, a los diálogos, a las maneras en que Freud apelaba a amigos y discípulos. Y bueno, y ella nos recuerda que allá en el sur se las arreglan de alguna manera con un aislamiento al que están habituados y que no es para nada del presente momento nada más. Y sin embargo encuentran un arreglo para eso. Y quisiera agradecer también a esa mención de la lógica que nos trae Alejandro Montoro. Me parece que la lógica no es muy amigable porque no se junta mucho con nuestras identificaciones y con nuestra confort, digamos, más bien despierta y no adormece. Pero entonces, bienvenida y gracias Alejandro por recordar esta cuestión. Una cosa es el algunos tal cosa en oposición a que todos tal otra cosa, y eso no es lo mismo que algunos porque no todos. Es decir, que no sabemos si hay un todo, lo cual sostiene de hecho que en principio no lo hay. Me parece que eso nos impulsa, tanto lo de María del Valle como lo de Alejandro, a pensar, a dejar abierto cómo se presenta hoy día, que no deja de presentarse, el vacío necesario para sostener la subjetividad, más que enumerar de una manera un poco excesiva o apresuradamente afirmativa, enumerar
las formas en las que ese vacío ha quedado suprimido. Una cosa es cómo se las arregla para presentarse y otra cosa es hacer mención asertiva de la forma en la que ha quedado suprimido. Un poco apresuradamente, en mi opinión. Así que agradezco mucho a esos dos trabajos por haber dirigido la atención hacia ese sesgo. Gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la pregunta de Diana Rodríguez y luego a la de Liliana Donsis, y después el panel va a poder tomar la palabra porque, bueno, estamos en horario, así que, bueno, creo que van a hacer estas preguntas y las respuestas. Bueno, Diana, adelante. A ver, por favor, el micrófono, Diana. Diana, por favor, abrí el micrófono. Buenos días a todos. Bueno, un agradecimiento a todos los que han hecho su aporte en este tiempo de comprender que habitamos. A María del Valle, sobre todo en este panel que nos trajo a escena al maestro Freud, ¿no? Y en ese sentido quería recordar que el único lugar donde uno encuentra la palabra pánico en la obra de Freud es en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Ahí dice Freud que el pánico se genera ante la pérdida del conductor. El no saber a qué atenerse en relación a él basta para que se produzca en la masa el estallido de pánico. Si vamos a la mitología, lo llamativo, nombraron al dios Pan, creo que Silvia Amigo, y lo más llamativo es que este dios que es protector de los pastores, el dios Pan es el que protege el rebaño de los pastores, y es el dios Pan el que produce el efecto monstruoso en aquellos a los que se suponía debía proteger. Se trata de un encuentro catastrófico con una divinidad tutelar. El que debía tutelar y proteger es aquel que genera el efecto de pánico. Entonces, pregunto para que debatamos, ¿no? Lo imposible de procesar, lo catastrófico es el virus, en tanto a esta altura ya, como dijo Mariela Westcamp, hasta los niños pueden dibujarlo, o lo que se organiza en relación al virus, como dijo Silvia Amigo, la biopolítica. ¿Se trata del virus como agente microscópico solamente, o todo aquello que se organiza en relación a él? La Organización Mundial de la Salud demoró días valiosísimos que debería haber usado para proteger al mundo, ¿no? Una divinidad tutelar que debería protegernos. Bueno, y para concluir el comentario, no solo la cita de Agamben, sino la cita de Bauman, que es del 2012, 8 años atrás. Bauman murió ya hace un par de años, donde él diseñó claramente lo que es la vigilancia líquida, ¿no? Entonces, ¿esto es un real inasimilable o una falla del nombre del Padre en tanto inhibición? Bueno, solo eso. Bueno, gracias. Liliana, entonces, Liliana Donsis, por favor. Sí, breve. Bueno, gracias, gracias Adri. Y también gracias a la mesa, excelentes exposiciones. Voy a tomar dos ejes. El primero es algo que viene de la mesa anterior y que recién trajo Diana y que me gustaría aclarar, y probablemente alguno de ustedes quiera tomarlo, algunos de la mesa. Era inevitable que en un tema como este, desamparo, aislamiento y lazo social, penetre las ideas y las representaciones de cada uno, incluso de diferentes modos de pensar el mundo, la vida y el país. Era inevitable, por supuesto, pero, y desde ya sabemos,
por algo titulamos a este coloquio Perspectivas del psicoanálisis, porque en el psicoanálisis ahí probablemente tengamos una mirada diferente. En este sentido, cuando Agamben habla de la nuda vida, lo habla en relación al nazismo. Es una idea, no me acuerdo del otro autor, pero es un autor alemán también, que toma la nuda vida a partir de Foucault, más ni menos que a partir de Foucault, respecto de lo que fue el racismo en el nazismo y lo que fue la tecnología de la muerte, puesta al servicio de la muerte en el nazismo. Me parece que eso hace diferencia con el cuidado por la vida que tenemos cada uno y los psicoanalistas también. Esto por una parte lo abro para charlar o para tener en cuenta después, pero también me parece muy, muy importante, y la pregunta es a la mesa, que la pregunta es a la mesa en esto. Han hablado del tiempo, un tema realmente importante, porque de los tiempos lógicos y el malestar en la cultura, que muy bien lo trajo Analía Megrecián, hay que trabajarlo en relación a los tiempos lógicos, que también mencionó Alejandro Montoro. De distinto modo, Marita, le agradezco, fue conmovedor el relato freudiano. Freud, lo dije yo hoy a la mañana al empezar, en su exilio de Viena a Londres, corrido, por supuesto, ya sabemos, por el nazismo, dio su última versión, su última propuesta sobre el trauma, modificando las ideas previas. O sea que el psicoanálisis sigue trabajando y los psicoanalistas produciendo, y nuestro mejor ejemplo fue Freud. Nuestro mejor ejemplo en esto fue Freud. No hay lo actual, sino acuerdo en el habrá sido que trajo Alejandro. Tenemos tiempo para sacar consecuencias y efectos. Estamos atravesando este tiempo de mirar, este tiempo de intentar comprender esto que desde lo real puede ser un real de todos los tiempos históricos, a cada quien el suyo, pero que habita al sujeto y que conmueve al sujeto cada vez, a Freud, a Lacan, a Agamben a su manera, y por qué no a cada uno de nosotros desde hace muchos años. Gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar la palabra a algunas respuestas del panel. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Me dice, por favor. María del Valle o Analía Megrecián, Alejandra o Alejandro. ¿Quién es? Alejandra, ¿vas a hablar? Si les parece, digo algo. Yo quería agradecer mucho el trabajo de María del Valle y hacer un comentario. Hay una virtud que me parece que es la templanza, que Freud la tiene. En el medio de la... Por favor, Ale, por favor, ¿podés sacar la imagen? Sí, ahora. Que Freud, cuando escribe, cuando le dicen que el más allá, vieron que él agrega el capítulo 6 en la escritura, entre la primera escritura, muere la hija, y él agrega el apartado 6, y le preguntan si él ha visto las cosas un poco más negras, porque está en el medio de un duelo, de este duelo por la hija. Y Freud lo que contesta es que no, que el texto estaba igual, y que tenía las mismas ideas, es decir, no quiere que a pesar de su situación personal, la pulsión de muerte pudiera ser atribuida a este hecho. Es decir, que hay cierta templanza en Freud, que me parece muy admirable, que es que nunca erotiza, nunca se escandaliza, lo que sucede es lo que sucede, y la muerte está desde el comienzo, ¿no? Y eso no hay retroceso ante eso.
Gracias. Bueno. Analía Megdesian, entonces, saca el micrófono, por favor. Ya está, ya lo saqué, lo apagué para que no hubiera resonancia. Bueno, agradezco los comentarios, agradezco a mis compañeros del panel, muy interesantes las reflexiones de cada uno que nos permiten seguir trabajando, ¿no? A ver, lo de los tiempos. A mí me parece que cuando el real a propósito de tu pregunta, Silvia Weinstein, la irrupción de cualquier real indudablemente requiere de esos tiempos lógicos que bien se describieron en el psicoanálisis a partir de Lacan. Cuando hablaba de la nueva normalidad, y que prefiero llamar como una nueva psicopatología de la vida cotidiana que no está instaurada aún, tiene que ver con esta multiplicidad de sentimientos, reacciones que despierta en nosotros y también en nuestros analizantes. Pero hay una diferencia en eso, y es qué lugar adopta el analista que se supone que ha hecho la experiencia de un vaciamiento estructural en función de lo que arma la ética del psicoanálisis, que es el análisis del analista. En ese punto hay una angustia no compartida, diría, sino no se podría escuchar. Esto por un lado. Y creo que en relación a lo que se viene hablando de la ideología, hace tiempo, y en algunos trabajos, también en la Lacano, lo he planteado. Por supuesto que uno tiene fuera de su consultorio su cosmovisión de la vida, su modo de amar, su modo de odiar, su modo de vivir la polis, y en eso sus ideas, como tiene su corazón con el cuadro de fútbol, que es importantísimo. Pero creo que cuando estamos atravesados por situaciones límites, y no lo digo por el COVID, que merece como muchas lecturas que acá se están pronunciando, pero me acordaba de esa gente que tiene en el límite de la muerte de un hijo, y que de pronto se analiza, pero va a ir a Rosario a ver al padre Ignacio, ¿no? Es decir, frente a cierto real, hay muchos modos en que el sujeto no renuncia a la búsqueda de algún sentido. Por supuesto que hay sentidos que hacen signo, y nosotros trabajamos en la dirección de que el sentido sea operador de un nuevo paso de sentido. Pero no es por fuera de esto. Si el sujeto necesita de una creencia, bueno, no creo que sea incompatible con la posición del análisis, a condición de que el analista no se sintonice en esa dirección. Es decir, cuando la ideología, sea cual fuere, es encubridora del síntoma, creo que ahí estamos en un problema. No se escucha, no se te escucha. A ver. Tenés que vos destrabar el micrófono. Bueno, gracias. Hay muchas preguntas y comentarios. Vamos a dar por terminado este panel en este momento, y a continuidad a vamos a seguir con el próximo, porque así no se hace demasiado tarde. Entonces, bueno, ¿cómo? Justo pedí. Hola, vos, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. María del Valle quería hablar, y yo quería hacer un pequeño comentario también, brevísimo. Pero bueno, María del Valle primero, porque... Bien, bueno, yo quería agradecer los trabajos llegados hasta aquí de mis compañeros de mesa, muy interesantes, y los comentarios recibidos, y quería poner un énfasis en la preocupación por este tema de los tiempos, porque estamos escuchando apresuramientos y estamos escuchando
que también a veces la ideología viene a cerrar ese vacío del que hablaba María del Carmen Meroni. Es tiempo de intentar dejarlo abierto. Bueno, quería agregar eso y gracias a todos. Solamente esto, ya que Alejandro, sí. cierro acá, 10 segundos. Está bien. Dijo como una especie de, dos cositas, una como una especie de frase como para que se nos arme más lío todavía con el tema del tiempo, porque yo creo que en esto de los tiempos que mencionaba Lili, que de alguna manera transitamos los distintos panelistas, que lo que más importante que creo yo es que el momento de concluir es el tiempo de comprender, no antes, ¿sí? Porque sí es cierto que al momento de concluir, ese antes ya es otro antes, no se trata de cronología, de comprender y luego concluir. Yo entiendo que es al revés. Y me parece que ese es el tempo que define nuestra praxis, como para dejarlo abierto a futuros debates, mis estimados colegas. Nada más. Bueno, muchas gracias a la mesa, y con mucho gusto y fino placer